Esta noche empezamos con algo un poco más sutil. El mundo mugriento e iluminado a gas del Londres victoriano. Una ciudad de grandes ambiciones, maravillas industriales y una pobreza que aplasta el alma. Este no era el Londres de Sherlock Holmes, ni el de las fiestas en los jardines del palacio de la reina Victoria. Este era el Londres de la niebla, la suciedad y los malos olores. Un lugar donde sobrevivir un solo día ya era un pequeño milagro. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para dar me gusta al vídeo y suscribirte. Pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo y qué hora es allí. Siempre es fascinante ver quién se nos une desde distintos rincones del mundo. Ahora baja las luces, quizá enciende un ventilador para ese suave murmullo de fondo. Y vamos adentrándonos juntos en el viaje de esta noche. Abres los ojos y lo primero que ves es el pie de tu hermano, a centímetros de tu cara, sucio y moviéndose ligeramente por alguna pesadilla horrible. Bienvenido a tu única y exclusiva habitación. No es un dormitorio, no es una sala de estar, es la habitación. Y lo es todo. La compartes con otras 6 almas, una cama, 2 sillas de dudosa estabilidad estructural y una rata que lleva tanto tiempo allí que te planteas cobrarle alquiler. El techo gotea cuando llueve, y incluso cuando no llueve, deja caer algo que has decidido no investigar. La chimenea es falsa, el aire está húmedo, el suelo cruje como si intentara advertirte de tu propia mortalidad. Estás envuelto en una fina manta de lana que no se ha lavado desde la guerra de Crimea, y la almohada bajo tu cabeza está hecha de paja, posiblemente mezclada con un calcetín olvidado hace mucho tiempo por alguien. No hay fontanería. Ese cubo en la esquina es el retrete, la bañera y la fuente de agua de emergencia, dependiendo de la hora del día y del nivel de desesperación. Has aprendido a respirar por la boca por las mañanas. Ayuda un poco. Hay una ventana, si se le puede llamar así, tan cubierta de hollín y niebla que apenas deja entrar algo más que el sonido de ruedas de carro, vendedores gritando y alguien tosiendo con fuerza 3 casas más allá. Prefieres no pensar en que la ventana da a un callejón donde el carnicero tira sus desperdicios y tu vecino guarda su cabra. Cada mañana empieza con un barullo familiar. Te vistes bajo las mantas para evitar el frío. Te turnas alrededor del barreño de agua como si fuera un juego de las sillas musicales, pero con menos premios, y siempre hay alguien que tira el orinal. Y aún así, de alguna manera, esta habitación sigue siendo hogar. Sabes qué tabla del suelo cruje, qué rincón gotea y qué cristal de la ventana vibra justo antes de que tu vecino grite que le han robado las botas. Conoces el olor, el polvo, esa extraña sensación de pertenencia. Pero no te equivoques, esta habitación no es cómoda, no es bonita. Es un lugar que te prepara para el día exterior, haciéndote sufrir un poco antes incluso de salir. Y créeme, las calles no serán más amables. Sales tambaleándote por la puerta, todavía parpadeando para despejar el sueño de tus ojos y aferrando media corteza de pan. Y de inmediato te das de bruces con una pared de niebla sofocante. Pero no es la neblina romántica y tenue a la luz de las velas de las novelas. Esta es la infame Pia Super londinense. Y es como intentar respirar a través de un calcetín húmedo y frío. El cielo es gris, la calle es gris, el aire es gris. No puedes ver el final de tu propio brazo. Y estás casi seguro de que eso que ves adelante es un farol o quizá un caballo. Podría ser cualquiera de las dos cosas. Esta niebla no es solo clima, es asesina, formada por el feliz matrimonio del humo de carbón industrial y la niebla natural. Se adhiere a todo, se cuela en tus pulmones, recubre tu garganta y le da a tu ropa ese característico look londinense, manchada de hollín y ligeramente inflamable. Toses, todos tosen. Es parte de la banda sonora local, como las campanas de la iglesia y el repiqueteo de cascos. Los niños carraspean como fumadores de toda la vida. Los ancianos tosen tan fuerte que hacen vibrar las ventanas. ¿Y los médicos? Bueno, ellos recomiendan mudarse al campo. Un gran consejo, si tienes tierras y pulmones propios. El olor es un complejo bouquet.
hollín de chimenea, vapor de alcantarilla, estiércol de caballo y la col recocida de la noche anterior. Si las perfumerías embotellaran esto, lo llamarían de miseria urbana, y se mete en todo: tu pelo, tu pan, tu única camisa decente para funerales y entrevistas. Todo queda impregnado con el aroma del progreso. Lo peor, a nadie le sorprende. La gente sigue su día a ciegas, literalmente. Los faroles arden todo el día y aún así no sirven de nada. Oyes a alguien tropezar en el callejón de al lado y a otro maldecir cuando su paraguas desaparece en la niebla como un barco fantasma. Por la noche se vuelve aún más densa. La niebla se cuela por las rendijas de las puertas, cubre los edificios, y si no mantienes una vela encendida, podrías acabar caminando directo a la chimenea, o peor, al regazo de tu vecino. Así que sí, el aire del Londres victoriano no solo te ahoga, también te marca, te ahuma y te reta a seguir respirando. Y todavía no has llegado al mercado. Has conseguido salir de la cama, escapar de tu covacha impregnada de humo y descender hacia el gris comienzo del día. Tu estómago gruñe. Hora de desayunar. Pero el desayuno en el Londres victoriano es menos una comida y más un ritual de expectativas bajas. Si eres parte de la clase trabajadora, y casi seguro lo eres, el desayuno no son huevos, ni tostadas, ni una generosa ración de bacon. Es una corteza de pan que bien podría servir de teja. Quizá algo de gachas, si las ratas del armario no se han comido la avena. Y té, siempre té. No porque sea reconfortante, sino porque está hervido. Y cualquier cosa hervida probablemente no te mate. ¿Leche? Solo si puedes pagarla. Y aún así es una apuesta. Puede que esté aguada o, peor, conservada con formaldehído por vendedores ingeniosos que consideran que apto para niños es una sugerencia laxa. El azúcar es caro. La mantequilla, una leyenda. La mermelada, solo si tu tía murió y te dejó un poco en su testamento. Si tienes la suerte de trabajar en una fábrica o vivir cerca de una panadería, quizá huelas pan caliente en el aire. No te emociones. No es tu pan. Es el desayuno de otro, probablemente de un hombre con sombrero y apellido en la puerta. Y si tienes muy mala suerte, eres huérfano, viuda, sin trabajo, o simplemente alguien que perdió su empleo ante una máquina. Puede que acabes haciendo cola en la casa de trabajo para recibir un cucharón de gachas grisáceas. Está caliente, es comestible. Eso es lo más amable que se puede decir. Los vendedores ambulantes podrían ofrecerte patatas fritas o empanadas viejas de carne. Pero cuidado, la carne es irreconocible, el aceite, antiguo, y las probabilidades de arrepentimiento intestinal, altas. Aún así, el olor resulta extrañamente atractivo. Cuando tienes hambre, todo huele a esperanza. Comes rápido, de pie, envuelto en tu abrigo como en una capa de negación. No hay comedor ni suave música matinal, solo niebla fría, ruedas golpeando el suelo y a lo lejos alguien que ya está gritando por carbón robado. Y ahora, con el estómago a medio llenar y el ánimo vacío, es hora de enfrentarse al verdadero monstruo. Las calles de Londres. Bienvenido a las calles del Londres victoriano. Un organismo caótico y desbordado, palpitante de humo, barro y miseria. Cada paso que das es un riesgo calculado, y a la calle no le importa si llegas tarde al trabajo o si solo intentas cruzar sin que te pisen hasta la muerte. Lo primero, no hay aceras, o si las hay, son tan estrechas, agrietadas y llenas de gente que usarlas es más una sugerencia educada que una garantía de seguridad. La vía principal es un campo de batalla embarrado de cascos, ruedas de carro y lodo hasta los tobillos. Los carruajes tirados por caballos pasan a velocidades aterradoras. Las carrozas rozan las esquinas. Un paso en falso y estás boca abajo en un charco que huele como si algo hubiera muerto allí. Porque probablemente así sea. Y cuidado con las cunetas. Recorren el centro de la calle, llevando consigo toda la gloria desechada de la ciudad. Verduras podridas, ratas muertas,
ceniza de carbón, el contenido de orinales arrojados desde ventanas superiores y algún zapato ocasional, pie opcional. Cruzarla sin resbalar requiere equilibrio olímpico o un palo muy largo. Y cero dignidad. Pero no es solo el terreno el que intenta acabar contigo. También la gente. Hay pilluelos que corren como ardillas con cafeína, carteristas que rozan tu abrigo accidentalmente y vendedores que gritan sobre anguilas, arenques o algo vagamente llamado carne. Todos gritan, todo el tiempo, sobre cualquier cosa. También están los policías, intentando parecer importantes mientras ignoran la mayor parte de lo que pasa a su alrededor. Si apuñalan a alguien, quizá se acerquen, suponiendo que su turno no haya acabado o que no hayan sido sobornados para mirar hacia otro lado. El aire sigue denso de smog, ahora con un toque de estiércol de caballo y humo de pipa, y a lo lejos oyes las campanas de San Pablo. O quizás solo sean tus oídos zumbando después de que alguien te gritara en la cara por el hollín de chimenea. Ah, y si llueve. Lo que pasa a menudo. Las calles se convierten en ríos de inmundicia. Nadie te ofrece un paraguas. Nadie se sorprende. Solo ajustas el abrigo y sigues avanzando, con la esperanza de que tus botas no se disuelvan. Y esto es solo tu trayecto. Sobrevive a las calles y quizá vivas lo suficiente para encontrar trabajo. O al menos algo que pague lo justo para mantener pan en la mesa y ratas lejos de tus pies. Has navegado por las alcantarillas disfrazadas de calles, esquivado caballos y maleantes, y ahora toca ganarse la vida, si la ciudad lo permite. En el Londres victoriano, un trabajo no es un título, es una prueba de resistencia, una forma de ir desgastándote lentamente mientras te aferras a la ilusión de estabilidad. Si eres hombre, quizá tengas la suerte de conseguir empleo en una fábrica, de 12 a 16 horas al día, 6 días a la semana, por un salario que no alimentaría ni a un gato bien educado. El ruido es ensordecedor. El aire está lleno de hollín, virutas de metal y arrepentimiento. Si pierdes un dedo en la máquina, no te preocupes. Hay 20 niños esperando detrás de ti, listos para ocupar tu lugar. ¿No te gusta la maquinaria? Prueba a poner ladrillos, cargar carbón o trabajar en los muelles, donde tu espalda se rompe a los 30 y tus dientes se caen a los 40. Si llegas a vivir tanto. Mujeres, ustedes están fregando suelos, lavando la ropa de otros hasta que sus manos se disuelven, cosiendo botones hasta olvidar cómo es la luz del día. Todo por unas monedas. Y cuando esas opciones se acaban, siempre queda la calle, sin baja por enfermedad, sin seguridad y sin compasión. Tal vez seas desollinadora o buscadora de lodo, hurgando en el Támesis durante la marea baja, buscando trozos de cuerda, clavos o huesos para vender. El olor es gratis, la disentería también incluida. O tal vez hayas terminado en un asilo de pobres, esa mágica institución donde se ayuda a los indigentes, haciéndolos trabajar hasta los huesos a cambio de comida tan insípida que parece un castigo. No estás aquí para prosperar, sino para no morir demasiado ruidosamente. Los trabajos van y vienen, la enfermedad no. Una lesión significa hambre. No como hay compensación laboral, ni seguro médico, ni departamento de recursos humanos, solo un capataz gritándote para que levantes más rápido, respires más bajo y dejes de sangrar sobre el equipo. Y por el amor de Dios, no te quejes. Siempre hay alguien más desesperado detrás de ti, dispuesto a trabajar por incluso menos. La competencia es feroz y la compasión escasa. Así que sí, tienes trabajo, pero no te emociones demasiado. En el Londres victoriano, un empleo no te saca de la pobreza, solo te da algo que hacer mientras estás en ella. En el Londres victoriano,
La infancia no es un tiempo de inocencia. Es una corta ventana antes de que tu espalda se rompa y tus pulmones se llenen de hollín. Si eres lo bastante pequeño para caber en una chimenea, ¡felicidades! Ya eres empleable. Olvídate de juguetes e historias para dormir. A los 5 años ya estás trabajando. A los 6, si tus padres son misericordiosos. La escuela es un lujo. El trabajo es tu futuro y tu presente. Podría ser desollinador, arrastrándote por conductos estrechos, raspando el hollín mientras rezas para no quedarte atascado. Si gritas, te pincharán con un palo. Si dejas de moverte, asumirán lo peor y seguirán adelante. O tal vez seas una chica de las cerillas, sumergiendo palillos de madera en fósforo blanco que envenena tu mandíbula hasta que brilla en la oscuridad y finalmente se desprende. ¿El sueldo? Unos pocos peniques. ¿El riesgo? Muerte ósea. Un encantador intercambio. Algunos niños son buscadores de lodo, rebuscando en el fango tóxico del Támesis en marea baja, buscando clavos, cuerdas, cualquier cosa remotamente vendible. Sales empapado, congelado y probablemente infectado con algo que la ciencia victoriana ni siquiera ha nombrado. Otros venden periódicos en la calle, gritan sobre castañas asadas que no pueden permitirse o llevan mensajes por unas monedas. Corres rápido, esquivas el tráfico y esperas que hoy no sea el día en que un caballo te aplaste o te golpeen por mirar de forma equivocada al hombre equivocado. Trabajo en fábrica. Ese es el sueño. Bajo techo, horario fijo. Solo ignora las amputaciones. Los niños limpian bajo máquinas zumbantes, a menudo mientras siguen en funcionamiento. Aprendes rápido o pierdes una mano. Sin equipo de seguridad, sin días libres, sin compasión. Solo sudor, ruido y un adulto siempre presente ladrando órdenes. Y si eres huérfano, el mundo no te debe nada. Asilos, la calle o algo peor. Algunos son vendidos como sirvientes. Otros desaparecen, absorbidos por la niebla. Una nota al pie en la historia de otra persona. A ojos de la industria victoriana, los niños son baratos, obedientes y desechables. La infancia no es robada, simplemente nunca se ofrece. Y aún así, de algún modo sobreviven. Juegan con sobras, cantan en callejones, ríen entre turnos, entre toses. Porque deben hacerlo. Porque en Londres, incluso los niños deben cargar con el peso del imperio sobre sus diminutos hombros cubiertos de hollín. Si creías que sobrevivir en el Londres victoriano era difícil como hombre, prueba a hacerlo como mujer. Trabajas todo el tiempo y... no recibes aplausos ni medallas. Recibes callos, agotamiento y una sociedad que espera que sonrías mientras tu columna se colapsa. Si eres soltera, podrías ser sirvienta doméstica. Eso significa fregar suelos desde el amanecer hasta el anochecer, cargar cubos de carbón, ennegrecer la chimenea, planchar hasta que los brazos te duelan y nunca sentarte a menos que alguien te lo ordene. Comes de última, duermes en el ático y, si el amo se pone lascivo, bueno, deberías sentirte agradecida aparentemente. ¿Casada? No es mejor. Es doble trabajo. Limpias tu propia casa, probablemente una sola y mugrienta habitación. Crías hijos, usualmente varios. Cocinas sin nada, coses todo y administras todo el presupuesto familiar con 3 chelines y una oración. Y luego, quizá, aceptas lavar ropa de hogares más ricos, hervir, restregar, retorcer, repetir, solo para comprar pan. Algunas mujeres se convierten en costureras, cosiendo camisas en rincones mal iluminados durante 14 horas al día. Pagan unas monedas, arruinan tu vista, y si sangras sobre la tela, pierdes el trabajo. Y luego están las fábricas de cerillas, donde el fósforo blanco se come tu mandíbula. Literalmente. Empiezas con un dolor de muelas y terminas con la cara podrida. La dirección dice que es tu culpa por mascar chicle.
Cuando nada de eso paga lo suficiente, o cuando eres viuda, huérfana o simplemente desafortunada, la calle se convierte en la única opción. El trabajo sexual es legal, ignorado de manera extraoficial y condenado socialmente. Podrías ganar lo suficiente para comer y pagar el alquiler, o podrías ser arrestada, atacada o algo peor. ¿Protección? Solo si cuentas guantes de lana y suerte. A las mujeres en el Londres victoriano se las espera calladas, limpias, obedientes y siempre ocupadas. Eres el centro moral del hogar, incluso si la casa no tiene suelos, ni calefacción, ni futuro. No hay derechos, ni baja por maternidad, ni red de seguridad. Solo otras mujeres, a veces amables, a veces crueles, tratando de sobrevivir la misma pesadilla. Pero de algún modo lo hacen, con determinación sombría, chistes susurrados y espaldas dobladas por siglos de trabajo no remunerado. Y aún así, encuentran tiempo para consolar a sus hijos y barrer la puerta. Porque alguien tiene que hacerlo. Puede que hayas esquivado a los caballos, sobrevivido al hollín e incluso conseguido un trabajo, pero en el Londres victoriano no puedes esquivar la enfermedad. Está en todas partes, al acecho en el agua, en las paredes, en el aire y muy posiblemente en el pastel de carne que comiste en el almuerzo. La enfermedad no llama a la puerta. Se sienta a tu lado en el tranvía, duerme contigo en tu mísero alojamiento y se cuela en tus pulmones mientras esperas en la fila del pan. Empecemos por lo básico. La tuberculosis, o consunción, como la llamaban, porque consume lentamente tus pulmones, tu cuerpo y tus ganas de vivir. La tos es profunda, constante y con sangre. Todos conocen a alguien que la tiene. La mayoría sigue trabajando hasta que cae. Luego está el cólera, que llega a través del agua como una sorpresa particularmente cruel. Un minuto estás bien, al siguiente vomitas, te deshidratas y tratas desesperadamente de no ensuciarte en público. Se propaga rápido, calles enteras enmudecen, la bomba local se encadena, pero ya es demasiado tarde. El daño está hecho. Tifoidea, escarlatina, difteria, visitantes habituales, cada una con su personalidad, pero todas con algo en común. Golpean más fuerte a los pobres. Si no puedes pagar un médico, y no puedes, te quedan remedios herbales, brebajes caseros, o las mágicas propiedades curativas de la esperanza. Por supuesto, siempre queda el láudano, una mezcla dorada de alcohol y opio, vendida sin receta. ¿Fiebre? Láudano. ¿Calambres? Láudano. ¿De luto por tu octavo hijo? Doble dosis. Igual morirás, pero muy relajado. ¿Y los médicos? Bueno, a veces tienen buenas intenciones, pero la medicina aún es adivinación en latín. Las sanguijuelas siguen de moda. La cirugía se hace sin guantes. Los antisépticos son apenas una chispa en el ojo de Lister. Tus probabilidades con un barbero callejero no son mucho peores. La enfermedad no discrimina, pero tus condiciones de vida ayudan a que te elija más rápido. Sin saneamiento, sin ventilación, 10 personas por habitación. Es el caldo de cultivo perfecto para microbios, miseria y moho. En el Londres victoriano, si algo no te mata rápido, lo hará lentamente. Y si, de algún modo, aún sigues en pie, es hora de rellenar tu vaso de agua. Estás sudando bajo tu camisa manchada de hollín. Tienes los labios secos y la garganta como lijada por polvo de carbón. ¿Hora de beber? Claro. Pero en el Londres victoriano, el agua no es tu amiga. Es una pistola cargada con empuñadura de porcelana. También es el retrete, el vertedero industrial, el cementerio de animales y, para rematar, la principal fuente de agua potable de la ciudad. Imagina un guiso de verduras podridas, desechos químicos, perros muertos, excrementos humanos y pescado pasado flotando alegremente frente a Westminster.
Ahora sirve una taza y di: «Salud». No te preocupes, dice la compañía de agua. Está filtrada. Eso significa que ha pasado por una malla de grava, algo de optimismo y posiblemente una bota vieja de alguien. Si vives en un barrio obrero, tu grifo quizá dependa de una bomba pública al final de la calle, que compartes con 200 vecinos y 3 fábricas cercanas. La peor parte, puede que ni siquiera sepas que es mortal hasta que sea demasiado tarde. El cólera adora el agua contaminada y la fiebre tifoidea también. Nadan libremente por las tuberías como tiburones microscópicos. Familias enteras caen en cuestión de días. Un cubo compartido, una vacinilla mal usada, un trago de la bomba equivocada. Y ya eres material de titulares, con suerte. ¿Bañarse? ¡Qué adorable! La mayoría no tiene bañera. Si eres de clase media, quizá compartas una con tu familia una vez por semana. Si eres pobre, es una tina de metal en la cocina una vez al mes. Con suerte. Y esa misma agua puede servir como enjuague de ropa, fregadero de platos o para remojar los pies doloridos. La higiene es creativa. El gobierno empieza a instalar alcantarillas gracias a la gran peste olfativa de 1858, cuando el hedor del Támesis fue tan insoportable que el Parlamento salió huyendo del edificio. Hubo que llegar a la náusea para lograr un cambio. Hasta entonces, hierves el agua cuando puedes o bebes cerveza, la bebida victoriana segura para niños y adultos por igual, débil, tibia y con un ligero burbujeo de salvación. Así que sí, en el Londres victoriano podías morir por un vaso de agua. El truco no es solo evitar la sed, sino evitar a dónde te lleva. Has intentado un trabajo honrado. Es largo, sucio y apenas paga lo suficiente para comprar pan de ayer. El agua podría matarte. La fábrica definitivamente lo hará. Y el cobrador de la renta no acepta pagarés. ¿Qué queda? El crimen. Y en el Londres victoriano no es solo un acto. Es una carrera profesional. Empieza pequeño. Tal vez seas carterista o dipper, como se decía en la jerga. Te mezclas entre la multitud en los mercados, rozas suavemente a alguien y desapareces con un reloj de bolsillo o una bolsa de monedas. Dickens hizo famoso a Oliver Twist, pero las versiones reales no cantaban canciones. Acababan en la prisión de Newgate o deportadas a Australia. Si eres mujer, quizá te conviertas en fence, comprando y revendiendo bienes robados en callejones, envuelta en chales y engaños. O tal vez regentes una Twilight House, donde los carteristas dejan su botín antes de que los polis empiecen a olfatear. ¿Con más valor? Conviértete en coster swindler, vendiendo fruta magullada o leche aguada desde un carro desvencijado, desapareciendo antes de que lleguen las quejas. O prueba con la falsificación, trucos de cartas o el siempre popular three-card monte, una estafa de manos rápidas y huida más rápida aún. Y si tienes agallas de verdad, siempre queda el robo. Entrar en un almacén, una tienda de mercader o, si estás desesperado, una iglesia. Puede que encuentres algo valioso, o puede que te topes con un agente armado con porra y sin hora de dormir. La policía existe, pero está mal pagada. Falta de personal y, a menudo, 2 pasos por detrás. Además, siempre puedes sobornar al oficial adecuado si conoces el sistema. Y seamos sinceros, probablemente lo conoces. Las bandas de Londres estaban sorprendentemente organizadas. Algunas tenían territorios, contraseñas y hasta procesos de reclutamiento. Luego están los Resurrection Men, ladrones de cadáveres que desentierran tumbas frescas para vender cuerpos a escuelas de medicina. Es macabro, ilegal y paga mejor que coser botones. Por supuesto, las consecuencias son reales. Si te atrapan, puedes acabar azotado, marcado, encarcelado o, peor aún, deportado a una colonia penal.
Pero si la alternativa es morir de hambre en la calle, el riesgo tiene cierto encanto. Porque en el Londres victoriano, la moralidad va después del hambre. El crimen no es lo opuesto al trabajo, es trabajo. Y para muchos, es el único que contrata. Digamos que has contraído algo, tos, fiebre, o quizá tu pierna ha sido atropellada por un carro de reparto. ¿Hora de ver a un médico? Buena suerte, porque en el Londres victoriano, la medicina es menos ciencia curativa y más improvisación creativa con metal afilado. Médicos hay, claro. Algunos incluso llevan bata. Pero a menos que seas rico, tu primera parada no es un doctor. Es un boticario, donde la cura para cualquier mal es una pequeña botella de láudano, opio líquido. Ideal para todo, desde dolor de garganta hasta angustia existencial. No te curará, pero dejarás de preocuparte. ¿No puedes pagar un boticario? Tal vez haya un barbero cirujano cerca. Sí, un hombre que corta el pelo y también amputa piernas. Si tu herida está infectada, te la serrará. Sin anestesia, sin antiséptico. Solo un palo para morder y un cubo para gritar. Y ni pensar en los hospitales. Están saturados, mal ventilados y huelen a vendas viejas y esperanza perdida. Los instrumentos no se esterilizan. Los cirujanos se limpian las manos en el delantal entre pacientes. La teoría germinal existe, pero muchos aún creen que la enfermedad la causa el mal aire o la falta de moral. Si sobrevives al tratamiento, la infección puede terminar el trabajo. Una astilla puede ser sentencia de muerte. ¿Dolor de muelas? 2 días para la sepsis. ¿Parto? Las mujeres entran con dolor y salen con un bebé. O con una lápida. A veces ambas cosas. Los manuales médicos rebosan confianza y errores. Tal vez te prescriban sangrías, cataplasmas de mostaza o una ligera electrocución para estimular los humores. Equilibran el cuerpo drenándolo, sobre todo de sangre, dinero y esperanza. Hay algunos médicos progresistas con ideas nuevas. Limpieza, lavado de manos, incluso antisépticos, pero suelen ser objeto de burla entre colegas. ¿Cómo se atreve alguien a insinuar que las manos de un doctor caballero llevan gérmenes? Así que, ¿qué hace la mayoría cuando enferma? Esperar, beber té de hierbas, encender una vela y quedarse muy quieto, porque todo tratamiento conlleva un riesgo y la recuperación suele sentirse más accidental que intencionada. No vas al médico para curarte, vas porque te has quedado sin opciones. Y a veces, solo a veces, sales con vida. Se pone el sol, las farolas de gas parpadean y la niebla se espesa como un sudario. Podrías pensar que la ciudad se calma de noche, pero esto es Londres victoriano. Cuando la luz se apaga, salen los peligros reales. Olvídate de hogares acogedores y veladas tranquilas. Las calles pertenecen a las sombras y no están vacías. La luz del gas apenas atraviesa la bruma. Todo es una silueta, una figura encorvada en el callejón, una sombra con capa tras un farol, pasos que resuenan con un compás de más. Si estás fuera solo, es porque estás perdido o porque no tienes mejores opciones. La policía patrulla en parejas, haciendo girar sus porras e intentando parecer intimidante. Pero incluso los agentes saben que ciertos callejones es mejor evitarlos. Los criminales dominan la noche y la mayoría calza zapatos más silenciosos que los de un policía. Ladrones, asesinos y carteristas prosperan en la oscuridad. Y si tu camino pasa por Whitechapel o Limehouse, contienes la respiración y caminas más rápido. No por fantasmas, aunque la niebla juega malas pasadas, sino porque alguien podría estar observando. Y en 1888 podría tener un cuchillo. Si eres mujer, el peligro se triplica. Los hombres observan desde las esquinas, susurran ofertas. Algunos te siguen, otros ni se molestan en susurrar.
La oscuridad oculta todo. Rostros, gritos y, a veces, cuerpos. Incluso si te quedas dentro, no siempre estás a salvo. Los edificios crujen y se quejan. Ratas arañan tras las paredes. Discusiones estallan 2 pisos más abajo y terminan con vidrios rotos o huesos. A veces, alguien desaparece y nadie pregunta por qué. Y no olvidemos los incendios. Chimeneas que chispean, estufas que se vuelcan, una lámpara de aceite derribada que enciende un colchón. Sin alarmas de humo, sin bomberos que lleguen en minutos, solo vecinos gritando y lanzando cubos de agua al fuego. Si debes salir, llevas una vela o un farol y esperas que la llama no se apague con el viento. O peor, que no llame la atención. Porque en el Londres victoriano, la noche no es descanso, es riesgo. Los pobres no duermen tranquilos, duermen ligeros, con un ojo abierto y un oído atento al crujido de las escaleras. Y para muchos, la mañana es solo algo que hay que sobrevivir para ver. La mañana llega, o al menos eso supones, porque en el Londres victoriano la luz no se ve tanto como se adivina a través del espeso y asfixiante smog. Llega como un ser vivo, una niebla gris y grasienta hecha de humo, de carbón, bruma, ceniza de chimenea y los suspiros cansados de 1000 calderas agotadas. Se enrosca en los edificios, se cuela por las rendijas y se instala en tus pulmones como un ocupa que se niega a irse. Tosías antes y sigues tosiendo ahora. El smog irrita tu garganta, se adhiere a tu piel y hace que tus pestañas se sientan pegajosas. Todos tosen. Es parte de la banda sonora diaria, junto con las campanas de la iglesia, el clip-clop de los cascos y alguien gritando sobre nabos. Limpias las ventanas. El trapo sale negro. Te lavas las manos. El agua se vuelve gris. Tu ropa. Por más que la restriegues, siempre huele débilmente a humo y desesperación. Incluso tus cortinas están manchadas de hollín. Cuelgan pesadas y rígidas, como si hubieran visto demasiado. Piensas en abrir la ventana, pero recuerdas que hay afuera. Más humo, más suciedad y el olor de 12 chimeneas luchando por la dominancia. Lo peor, esto es normal. Los londinenses viven en un crepúsculo permanente. El sol es solo un rumor. La gente entrecierra los ojos para leer. Los niños se ponen pálidos. Las plantas en los alféizares mueren por asfixia. Y ni pienses en secar la ropa afuera, a menos que disfrutes usar camisas manchadas de hollín con un toque de arsénico. Durante las infames grandes niebla, el aire se vuelve tan denso que no puedes ver tus propios pies. La gente se pierde caminando a casa, los omnibuses chocan, los barcos colisionan en el Támesis. En 1873, una niebla duró 5 días seguidos y dejó más de 270 muertos. La ciudad apenas lo notó. Los pobres, por supuesto, lo sufren más. Sus fuegos queman carbón barato y sucio. Sus paredes son delgadas, sus pulmones más débiles. Los niños resoplan durante el invierno como perros viejos. Si llegas a la adultez sin bronquitis, tuberculosis o flema negra y misteriosa, eres un milagro. Y aún así, sigues adelante. Enciendes la estufa, sales a la calle, finges no saborear el aire. Porque en el Londres victoriano, el smog nunca termina. Solo te espera. Sería comprensible pensar que el Londres victoriano era todo hollín, enfermedad y gritos. Y en gran parte estarías en lo cierto. Pero incluso en los rincones más sucios, bajo el peso de la pobreza y la niebla, algo humano sigue titilando. Porque la bondad, curiosamente, también sobrevive aquí, aunque a menudo tengas que entrecerrar los ojos para verla. Podrías verla en el pedazo de pan compartido silenciosamente entre vecinos cuando una familia se queda sin nada antes del día de pago, o en la mujer que da su último medio penique a un niño descalzo con los pies ensangrentados.
no hay recompensa, solo un asentimiento y tal vez una sonrisa, rara y preciosa incluso en los lugares más oscuros. Los inquilinatos, los callejones, los hospicios. La gente se cuida unos a otros. No siempre, ni perfectamente, pero lo suficiente para demostrar que la ciudad no los ha roto por completo. Una madre comparte su ladrillo caliente en una noche helada. Un desollinador ayuda a un niño nuevo a no atascarse en su primera subida. Un hombre moribundo da sus botas a alguien que aún tiene fuerzas para trabajar. No son gestos grandiosos. Son pequeños, silenciosos, pero valen más que el oro en un lugar donde la esperanza es un lujo racionado. Los pubs también ayudan. Son ruidosos, malolientes, abarrotados y absolutamente esenciales. Allí la gente se reúne para cantar, bromear, beber para olvidar sus moretones y su dolor. Puede que no puedas pagar carne, pero puedes compartir una risa con una cerveza aguada. Incluso los artistas callejeros, los vendedores de Penny Dreadful, el violinista ciego en la esquina, todos forman una especie de consuelo a retazos, recordatorios de que no todo en la ciudad está ahí para hacerte daño. La bondad aquí no es ingenua, es práctica. Nace del sufrimiento compartido. Porque cuando el sistema te olvida, cuando los ricos fingen que no existes, tu única red de seguridad es el uno al otro. Y así, a pesar de todo, la suciedad, la fiebre, la niebla, la gente sigue amando, sigue casándose, sigue criando hijos, sigue esperando. Porque si puedes encontrar bondad en la cuneta, una mano cálida en el frío, una costra de pan, una nana tarareada a medias, entonces tal vez la ciudad no ha ganado. Todavía no. Así que, después de 14 capítulos de smog asfixiante, ratas en las paredes, agua tóxica y farmacéuticos sin dientes que recetan opio para una pierna rota, pregúntate honestamente, ¿sobrevivirías al Londres victoriano? Probablemente no. Seamos claros, esta no era una ciudad construida para la comodidad. Fue construida sobre carbón, sudor y las espaldas quebradas de los pobres trabajadores. Cada día era una batalla. Contra el hambre, contra la enfermedad, contra los caseros, capataces de fábricas, policías y la constante sensación que se arrastra de que el mundo te ha olvidado. Los lujos modernos, jabón, antibióticos, interruptores de luz, no existían. No había redes sociales de seguridad, ni salud universal, ni días libres. Solo otra mañana ahogada en niebla donde tu objetivo era simple: no morir antes de la cena. Extrañarías cosas como inodoros, pasta dental, agua potable que no intente matarte. Te preguntarías por qué todos te miran raro por cepillarte los dientes o preguntar por verduras. Extrañarías las duchas. Oh, cuánto extrañarías las duchas. Y sin embargo, la gente sobrevivió. De alguna manera, resistieron. No porque fueran sobrehumanos, sino porque no tenían otra opción. Formaron sindicatos, criaron familias, organizaron huelgas, escribieron novelas, tocaron música en las calles y se aferraron a la esperanza como si fuera el último pedazo de pan en la despensa. Rieron, sí, incluso en la niebla. Encontraron amor en los barrios abarrotados. Cantaron nanas sobre niños que gritaban y bailaron en los pubs después de turnos de 16 horas. No eran solo víctimas. Eran fuertes, resilientes y dolorosamente humanos. Probablemente no durarías ni un día. Y eso no es un insulto. Es un recordatorio. Las personas que sí lo hicieron cargaron con el peso de un imperio sobre sus espaldas. A menudo descalzos, a menudo hambrientos y casi siempre ignorados. Construyeron el mundo del que ahora nos quejamos, en habitaciones calefaccionadas con agua limpia para beber. Así que tal vez está bien que no lo lograríamos, pero al menos recordémoslos, no como estadísticas cubiertas de hollín,
sino como personas que sobrevivieron a lo imposible cada día. Gorgo nació en una ciudad que no solo rompía las reglas, sino que las redefinía. Esparta, a diferencia del resto de Grecia, no era conocida por sus templos dorados ni debates filosóficos. Era conocida por sus guerreros. ¿Y Gorgo? Nació justo en la cima de esa brutal cadena alimenticia. Hija del rey Cleómenes I, uno de los 2 reyes gobernantes de Esparta. Desde el momento en que dio su primer aliento, la vida de Gorgo ya era política. No era un adorno para casar en alianzas. En Esparta las mujeres podían poseer tierras, hablar en público y recibir educación, un hecho que sorprendía a otros griegos. Y Gorgo no era cualquier mujer espartana. Como única hija del rey, se esperaba que observara, aprendiera y algún día ejerciera influencia en un mundo dominado por escudos, hoplitas y lanzas afiladas. De niña, probablemente fue testigo de consejos reales donde se debatían asuntos de guerra y diplomacia con urgencia contundente, y prestaba atención. Su padre Cleómenes no fue el gobernante más estable. De hecho, algunos pensaban que estaba completamente loco al final. Pero dejó a Gorgo con una temprana comprensión de lo peligroso que podía ser la política y lo afilado que era el filo del poder. De niña, Gorgo ya mostraba astucia política. Con solo 8 o 9 años, advirtió a su padre que un embajador persa intentaba corromperlo, logrando que fuera expulsado de Esparta. Desde entonces, quedó claro que no era realeza solo por sangre, sino por carácter, encarnando la disciplina y franqueza espartanas. Su matrimonio con el rey Leónidas no fue por romance, sino por alianza. En Esparta las reinas no eran figuras decorativas. Aconsejaban, participaban en la política y se mantenían como iguales intelectuales de sus reyes. Gorgo, leal, valiente y franca, era una de ellas, y Leónidas sabía con quién se había casado. En vísperas de la invasión persa, cuando Leónidas partía con sus 300 guerreros, Gorgo no lloró ni suplicó. Le dijo 6 palabras inmortales. Vuelve con tu escudo, o sobre él. Un recordatorio de que la muerte, con honor, era preferible a la derrota. Leónidas murió en las Termópilas, comprando tiempo para Grecia. Gorgo, en cambio, vivió para preservar su legado y reforzar el mito que haría eterna aquella batalla. Tras la muerte de Leónidas en las Termópilas, Gorgo no se retiró al duelo. Se convirtió en símbolo vivo de la resistencia espartana. Con Esparta vulnerable y la guerra con Persia aún en curso, actuó como guardiana y estratega. Heródoto relata que resolvió el enigma de una tablilla cubierta de cera, revelando un mensaje sobre la invasión persa que salvó a su pueblo. Consciente de las alianzas frágiles y del peligro de la corrupción, defendió una política de honor inquebrantable. Su voz, precisa y firme, tenía el peso de una estratega más que de una reina ceremonial. Las mujeres espartanas, a diferencia de las atenienses, eran educadas para ser fuertes, directas y activas en la vida pública. Gorgo encarnaba ese ideal, combinando agudeza y valentía. A una extranjera que preguntó por qué las espartanas mandaban a sus hombres, respondió: «Porque somos las únicas que dan a luz a hombres». Como madre del futuro rey Plearcus, inculcó honor, disciplina y deber. Sin ostentar poder, su presencia aseguraba que siempre hubiera una mente política aguda detrás del trono. Más que reina, fue guardiana de los ideales de Esparta y ejemplo supremo de su espíritu. La muerte de Leónidas en las Termópilas sacudió a Grecia entera, pero Esparta no podía detenerse. La guerra seguía y las decisiones siguientes definirían su destino. Con su hijo Plearcus, aún menor, se estableció una regencia en la que, aunque no figura como regente formal,
Gorgo influyó en su educación y en la política. En un contexto de tensiones entre Atenas y Esparta, y bajo la amenaza persa, probablemente actuó como asesora no oficial del Consejo de Ancianos, equilibrando honor y prudencia. Presente en los debates estratégicos, su liderazgo no se basaba en órdenes, sino en ejemplo y firmeza. Con el tiempo pasó de reina consorte a reina madre, manteniendo su influencia y encarnando los ideales espartanos. Cuando Plearcus ascendió al trono, lo hizo bajo la sombra de Leónidas y la guía constante de Gorgo, quien se aseguró de que comprendiera el peso de su linaje. Gorgo destacó no solo por ser hija y esposa de reyes, sino por su mente y reputación. Un raro caso de mujer mencionada varias veces por Heródoto. Admirada por su ingenio y capacidad para resolver amenazas políticas, encarnó la imagen de una Esparta donde incluso las mujeres eran fuertes y sabias. No luchó con lanza, sino con palabras y consejos, manteniendo la cohesión de su pueblo y criando a un rey. Su nombre perdura no por el título, sino porque era imposible de olvidar. En una cultura que valoraba el silencio, Gorgo convirtió su voz en un arma. Usaba verdades directas como golpes precisos, como en su célebre respuesta: porque somos las únicas mujeres que damos a luz a hombres. Desde niña mostró agudeza, como al advertir a su padre sobre un soborno, y de adulta resolviendo el mensaje persa oculto en cera. En Esparta, donde mandaba la espada, demostró que el intelecto también era un campo de batalla. Fiel a la verdad y al deber, nunca habló en vano. Fue recordada no por lágrimas o belleza, sino por la fuerza de sus palabras. En sus últimos años, vio a Esparta permanecer orgullosa y rígida, testigo del legado y del costo del sacrificio de Leónidas. Tras las guerras persas, Esparta alcanzó gran prestigio, pero la rivalidad con Atenas creció hasta desembocar en la guerra del Peloponeso, que marcaría a la siguiente generación, incluido el hijo de Gorgo. Ella, pragmática, comprendía que los rígidos ideales que habían hecho fuerte a Esparta también la volvían inflexible frente a una Atenas más adaptable. Había vivido guerras de armas y de diplomacia, convirtiéndose en un símbolo vivo del pasado y un recordatorio de lo que Esparta podía volver a ser. No se conocen sus últimos días, pero su vida había superado la de muchos. Gobernó sin título, luchó sin espada y moldeó una ciudad que no permitía debilidad ni en sus reyes. Su legado no necesitó estatuas ni poemas. Estaba en la memoria colectiva de Esparta. Hija de Cleómenes y esposa de Leónidas, nunca quedó eclipsada. Y las frecuentes menciones de Heródoto la retratan como figura decisiva en un mundo que casi no nombraba mujeres. Sin poder oficial, Gorgo asesoró, advirtió, resolvió y crió a un rey, encarnando la dignidad espartana. Muerte antes que deshonra, silencio antes que ostentación, acción antes que palabras. Su frase más célebre, «Vuelve con tu escudo» o «sobre él», sigue transmitiendo el frío fuego de su contexto original. Una reina enviando a su esposo a la muerte, con una orden para preservar el honor. Gorgo es una de las pocas mujeres antiguas recordadas no por tragedia o belleza, sino por respeto. Su intelecto y voz fueron parte de la identidad espartana. Más de 2000 años después, sigue siendo símbolo de estrategia discreta y fuerza silenciosa. Prueba de que el poder no siempre lleva corona. En los desiertos de Jordania se alzan los castillos del desierto, restos de la ambición omeya del siglo VII-VIII. No eran fortalezas defensivas, sino palacios de placer, cotos de caza y retiros de la élite, construidos para afirmar poder incluso en entornos extremos, levantados cerca de rutas comerciales o fuentes de agua. Combinaban utilidad con lujo, frescos de animales y músicos, baños elaborados,
cámaras para observar estrellas. Para los omeyas, el desierto no era un obstáculo, sino su origen. Estos palacios mostraban autoridad y legitimidad ante tribus locales y visitantes extranjeros, sirviendo como centros de diplomacia y ocio, lejos de las intrigas de Damasco. Hoy, en ruinas, aún evocan el eco de un imperio que llevó la civilización al corazón de la naturaleza salvaje. Lejos de ser simples pabellones de caza, los castillos omeyas combinaban influencias romanas, bizantinas y persas. Con mosaicos de vides, columnas corintias y frescos mitológicos, mostraban que los omeyas eran herederos de un legado cultural diverso. Ejemplos como Qasr al-Mshatha exhiben tallas florales y geométricas que fusionan sobriedad islámica y exuberancia grecorromana. Qusayr Amra presenta frescos únicos, como los 6 reyes, con monarcas extranjeros rindiendo tributo. Propaganda visual en pigmento y yeso. Estos palacios no buscaban solo comodidad, sino proyectar poder y sofisticación, usando el desierto como lienzo. Qusayr Amra, construido a inicios del siglo VIII por Al-Walid Priemo, o un príncipe, servía como casa de baños, retiro político y declaración cultural, con salón abovedado, baños y un techo pintado con constelaciones. Sus frescos muestran bailarinas, músicos, escenas de caza y figuras mitológicas, revelando un arte islámico temprano más complejo que el aniconismo habitual. Aunque muchos murales se han desvanecido, restauraciones han preservado su belleza. Hoy, Qusayr Amra, Patrimonio Mundial de la UNESCO, ofrece una mirada única al lujo, la astronomía y la propaganda del poder omeya en pleno desierto. En medio del desierto jordano, Qusayr Amra evoca aún banquetes, baños y techos estrellados. Más al este, Qasr al-Karana se alza como una fortaleza ilusoria. Muros gruesos y rendijas estrechas que no servían para defensa real. Construido a inicios del siglo VIII y uno de los castillos omeyas mejor conservados, su función sigue siendo debatida. Pudo ser un caravanserai o punto de encuentro tribal, con 60 habitaciones en torno a un patio, techos abovedados y restos de yesería. Su aspecto militar quizá buscaba proyectar poder y hospitalidad a la vez. Cerca de Amán, Qasr al-Mshatha, inacabado pero de gran ambición, destaca por su elaborada fachada sur con relieves geométricos, florales y animales, fusión de influencias bizantinas, sasánidas y del Islam temprano. Gran parte de esa fachada fue enviada a Berlín a inicios del siglo XX, pero las ruinas conservan cimientos, patio y rastros ornamentales. Probablemente planeado como palacio de invierno, habría albergado salas de audiencias, aposentos, patios y mezquita, mostrando el poder y refinamiento omeyas en pleno desierto. La construcción de Qasr al-Mshatha se detuvo bruscamente, quizá por la muerte de Al-Walid II, problemas estructurales o cambios políticos. Inacabado, sigue siendo un símbolo del refinamiento omeya. Guerreros y gobernantes, pero también constructores de cultura y lujo en el desierto. Entre esos lujos, los hammams eran más que baños, espacios de ritual, diplomacia y contemplación, como en Qusayr Amra, cuyo complejo seguía el modelo romano con salas templadas, calientes y hornos subterráneos. En un entorno donde el agua era un bien precioso, estos baños demostraban poder y dominio sobre la naturaleza. Allí se discutían asuntos de estado en privacidad, rodeados de frescos con zodiacos, escenas de caza y constelaciones pintadas en cúpulas, elevando el baño a experiencia cósmica. Este lujo era una estrategia política. Mostrar refinamiento legitimaba el poder. Además, muchos castillos del desierto parecen concebidos para la observación estelar, reflejando la fascinación omeya por la astronomía heredada de las tradiciones grecorromanas y persas. En Qusayr Amra,
La cúpula del baño muestra un cielo astrológico con signos zodiacales, constelaciones y símbolos celestes, fusión de arte y astronomía heredada de bizantinos y persas. Para los omeyas, reflejaba tanto conocimiento como misticismo, el poder terrenal alineado con el orden cósmico. En la oscuridad del desierto, estos castillos eran observatorios ideales para calcular calendarios, navegar o practicar rituales, uniendo ciencia y espiritualidad. El Islam temprano valoraba la astronomía, y estas construcciones formaban parte de esa tradición. Su lejanía, más que un misterio, respondía a raíces nómadas, deseo de privacidad y demostración de poder, transformar el desierto en símbolo de dominio. Eran santuarios alejados de la corte, escenarios de diplomacia y lujo discretos, a menudo situados estratégicamente junto a rutas comerciales, fuentes de agua o zonas tribales clave. En ellos, la soledad favorecía negociaciones, alianzas y la experimentación cultural, incluso con artes figurativas vetadas en entornos religiosos más estrictos. La vastedad del desierto realzaba la majestuosidad de estos castillos, creando oasis culturales que desafiaban la naturaleza con su belleza y poder. Su aislamiento no era un defecto, sino su esencia, símbolos silenciosos de refinamiento y dominio donde nada más crece. Aunque ya no resuenan con la vida de califas o diplomáticos, perduran como reliquias que atraen a eruditos y turistas, y son símbolos de resiliencia cultural para la Jordania moderna. Castillos como Qusayr Amra, Qasr al-Jarana y Qasr al-Mshata están protegidos y restaurados, con esfuerzos que equilibran preservación y autenticidad frente al clima y el turismo. Estos sitios despiertan asombro y preguntas sobre el poder, el arte y la supervivencia, mostrando un mundo islámico temprano más diverso y creativo de lo que suele pensarse. Desafían ideas sobre el lujo en el desierto y la interacción entre Oriente y Occidente, revelando una dinastía tradicional e innovadora. Hoy, aunque solitarios, sus ruinas susurran historias de una civilización que veía el desierto como un escenario, cuya historia sigue resonando en el presente. Antes de calendarios o números, los humanos medían el tiempo observando la naturaleza. El día, dividido por amanecer y atardecer, y especialmente la luna con sus fases, fue el primer reloj natural, inspirando la noción de meses. De hecho, la palabra mes proviene de luna. Para los primeros humanos, un ciclo lunar completo de 29,5 días era más que luz nocturna. Guiaba la caza, la siembra y la recolección. Además, observaban cambios en sombras, posiciones solares y estrellas estacionales, transmitiendo estos patrones como conocimiento sagrado. Marcas en huesos y piedras, algunas de hace 30.000 años, son los primeros calendarios, vinculados a la supervivencia y fertilidad. El tiempo se vivía en armonía con la naturaleza, con la luna como el primer reloj visible y universal, marcando fases regulares que los cazadores-recolectores contaban para medir el paso del tiempo. Artefactos como el hueso de Ishango evidencian estos registros, usados para controlar ciclos de fertilidad o caza. La luna era práctica y clara, mientras que el sol y las estrellas cambiaban más lentamente o eran menos evidentes. Un mes lunar aproximaba el año solar, aunque no coincidía exactamente, lo que más adelante complicó la agricultura. Muchas civilizaciones formalizaron calendarios lunares, babilonios, egipcios, chinos, mayas, hebreos, y algunos como el islámico aún siguen este sistema. Otros añadieron ajustes para sincronizar con el año solar, pero en sus inicios, la luna dominaba el tiempo. El calendario no era solo una herramienta, sino un mapa sagrado. La luna, personificada como deidad,
marcaba festivales y rituales, dando significado al tiempo. Al contar los ciclos lunares, los humanos empezaron a entender el tiempo como algo tangible y transmisible. Con el paso a sociedades agrícolas, la luna dejó de ser suficiente. La agricultura exigía precisión en las estaciones para plantar y cosechar, por lo que se empezó a observar el sol. Aunque sus movimientos son sutiles, los antiguos notaron patrones en solsticios y equinoccios que se convirtieron en anclas para calendarios solares construidos con piedras. Ejemplos son Stonehenge y otros sitios globales como Napta Playa, el Cañón del Chaco y Machu Picchu, que están alineados con eventos solares y vinculados a ciclos agrícolas y religiosos. El sol, considerado divino en muchas culturas, Ra, Inti, Surya, simbolizaba renacimiento y continuidad. Sus ciclos marcaron las primeras celebraciones religiosas y calendarios anuales. Mientras la luna daba ritmo, el sol daba estructura al tiempo, transformándolo en un calendario sagrado grabado en el paisaje que conectaba cielo y tierra. Para las primeras civilizaciones, medir el tiempo era un acto espiritual, alineando la vida humana con la voluntad divina. Los calendarios eran instrumentos rituales. En Mesopotamia, sacerdotes observaban el cielo desde Zigurat para actos de devoción. Los babilonios desarrollaron un sistema preciso con semanas de 7 días, años de 360 días y un sistema sexagesimal que aún influye en cómo medimos minutos y grados. Más que eficiencia, buscaban reflejar el orden divino del universo. Los egipcios desarrollaron un calendario avanzado vinculado al Nilo y a la aparición de Sirio, cuya reaparición anunciaba la crecida vital del río y marcaba el año nuevo, ligado a la fertilidad y el favor divino. Los mayas crearon uno de los sistemas calendáricos más complejos, combinando ciclos lunares, solares y planetarios. Su calendario Tzolk'in, de 260 días, tenía un carácter espiritual, mientras el Hab registraba el año solar de 365 días. Para ellos el tiempo era cíclico y divino, y los eventos importantes se programaban según alineaciones celestes. Ignorar el calendario significaba caos, pues el tiempo sagrado regía la vida y conectaba lo mortal con lo divino a través del sol, la luna y las estrellas. Con el tiempo, se entendió que el año duraba cerca de 365,25 días, pero los calendarios lunares tenían un desfase de casi 11 días respecto al año solar, causando desajustes en festividades y cosechas. Por eso, muchas civilizaciones optaron por corregirlo. Los babilonios añadían meses intercalados para sincronizar las estaciones, mientras los egipcios adoptaron un calendario solar de 365 días, dividido en 12 meses, de 30 días, más 5 días extra. Este calendario fue muy preciso, aunque con un pequeño desfase que desplazaba las festividades con el tiempo. Los romanos heredaron estos sistemas, pero su calendario inicial era caótico, con meses añadidos o quitados por conveniencia política. Julio César, asesorado por el astrónomo Sosígenes, reformó el calendario en 45 a.C. con el calendario juliano, un año de 365 días y un día bisiesto cada 4 años, logrando el primer calendario solar adoptado a gran escala. La idea de un año se convirtió no solo en una herramienta para la agricultura, sino también para la recaudación de impuestos, la administración, las campañas militares y las celebraciones religiosas. El calendario ahora moldeaba imperios. La invención del año fue el triunfo de la humanidad sobre el caos, la decisión de imponer orden al cielo cambiante. Y, una vez que nombramos el año, comenzamos a medir todo lo que sucedía dentro de él,
dando a la historia su ritmo y a la civilización su pulso. Con el año definido, el siguiente reto de la humanidad fue dividirlo. Fragmentar la vasta extensión de días en partes manejables y con significado. Así surgieron los meses y las semanas, dos inventos que añadieron ritmo a nuestra medición del tiempo y cosieron el tejido de la vida diaria en algo predecible y sagrado. Los meses, en su origen, provienen de la luna. La mayoría de las sociedades antiguas basaron inicialmente sus calendarios en ciclos lunares, el ritmo de 29,5 días entre lunas llenas. 12 de estos ciclos componían un año lunar de unos 354 días. Como esto no coincidía con el año solar de 365 días, las sociedades comenzaron a manipular el sistema, añadiendo meses intercalares, ajustando el número de días o cambiando por completo a meses basados en el sol, como hicieron los egipcios y más tarde los romanos. El año pasó de ser una herramienta agrícola a moldear impuestos, administración, guerras y celebraciones, dando orden al caos y ritmo a la historia. Para gestionar mejor el tiempo, se crearon los meses y las semanas. Los meses provienen de la luna, basados en ciclos de 29,5 días, sumando un año lunar de 354 días, que no coincidía con el año solar de 365 días. Para ajustar esto, muchas culturas añadieron meses intercalares o cambiaron a calendarios solares, como hicieron egipcios y romanos. Los romanos establecieron la forma y nombres de los meses que usamos hoy, con influencias de dioses, números y emperadores, y estandarizaron un calendario solar de 12 meses, con duraciones entre 28 y 31 días, gracias a Julio César y su reforma juliana. La semana de 7 días, sin base astronómica clara, se originó en Babilonia por la importancia del número 7 y la relación con los 7 cuerpos celestes visibles. Fue consolidada por los judíos como un ciclo sagrado de descanso y trabajo, y adoptada por cristianismo e islam. Cuando Roma la incorporó, la semana ya era una institución cultural y religiosa, una invención humana que persiste en la vida social y laboral. Dividir el tiempo en meses y semanas dio ritmo, ritual y orden. Los calendarios evolucionaron de supervivencia a instrumentos de poder, controlando impuestos, festivales y ejércitos. En Roma, la reforma juliana fue una declaración de orden y poder imperial, con meses renombrados para honrar a César y Augusto, demostrando que hasta el tiempo debía rendir tributo a los emperadores. En China, los calendarios lunisolares se adaptaban al mandato del emperador, comenzando nuevos ciclos para simbolizar la armonía cósmica y el mandato del cielo, reforzando así la autoridad imperial. El calendario islámico, creado en el siglo VII durante el califato de Umar, comenzó con la Hégira, la migración de Mahoma. Es lunar, por lo que sus festividades religiosas se mueven entre estaciones, pero une a los musulmanes en un tiempo espiritual común. En la Europa medieval, los calendarios eran herramientas de poder. La Iglesia adaptó festividades paganas para facilitar la conversión, usando el tiempo para controlar comportamientos y marcar la historia. Así, controlar el calendario era dominar la realidad. Para el siglo XVI, el calendario juliano se había desfasado. El equinoccio de primavera ocurría 11 días antes, lo que afectaba la celebración de la Pascua. En 1582, el Papa Gregorio XIII reformó el calendario eliminando 10 días y ajustando las reglas de los años bisiestos para mejorar la precisión, creando el calendario gregoriano. Su adopción fue lenta y conflictiva. Inglaterra no lo aceptó hasta 1752 y Rusia hasta 1918.
provocando diferencias en fechas entre países. Sin embargo, el calendario gregoriano se impuso globalmente por su precisión y utilidad en ciencia, comercio y diplomacia. Esta reforma no solo corrigió la Pascua, sino que realineó el tiempo humano con el ciclo solar, transformando nuestra experiencia del tiempo desde un ritual sagrado hasta un sistema moderno y universal. La medición del tiempo, antes dominio de sacerdotes y astrónomos, es hoy un sistema global y constante, dominado casi universalmente por el calendario gregoriano, que regula desde derecho internacional hasta misiones espaciales. Sin embargo, otros calendarios persisten. El islámico Égira guía a millones de musulmanes. El hebreo marca festividades judías. El lunar chino celebra el Año Nuevo. Y en India conviven calendarios regionales con el gregoriano. La humanidad mantuvo su diversidad, añadiendo capas sobre antiguas raíces. El tiempo atómico, basado en vibraciones de átomos de cesio, es la medición más precisa, con el tiempo atómico internacional, TI, y su derivado, el tiempo universal coordinado, UTC, usados globalmente para Internet y vuelos. Se añaden segundos intercalares para ajustar la irregular rotación terrestre, recordando que la Tierra es impredecible. A pesar de la precisión, seguimos viviendo con ritmos humanos. Celebramos cumpleaños, esperamos el fin de semana y contamos los segundos al Año Nuevo, como antiguos observaban el sol. El calendario moderno es herramienta y tradición, que no solo evita accidentes, sino que nos conecta con el tiempo, reflejando nuestro deseo de entender nuestro lugar en el pasado, presente y futuro. Si te ha gustado esta historia, te animo a que te suscribas al canal, dejes un like en el vídeo y un comentario. Que paséis buena noche. Atentamente, un historiador aburrido.